Recording in progress. Muy bien. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Secretaria, ¿la cuenta? Presidente, tenemos 3 documentos en la cuenta. El primero es una comunicación de fecha 25 de abril del presente de la jefa del Comité Mixto Independiente y Partido Demócrata Cristiano, honorable senadora señora Yasna Proboste, por medio del cual informa que el honorable senador señor Karim Bianchi integrará esta comisión en calidad de titular. Luego, un oficio ordinario número 228 del 19 de abril del presidente del Consejo Nacional de Televisión, señor Mauricio Alberto Muñoz Gutiérrez, mediante el cual informa acerca de la situación de las concesiones de señales de televisión de libre recepción en la provincia de Última Esperanza. Al respecto señala que en dicha provincia existen 5 concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción, 4 de las cuales son de carácter digital y una analógica. Asimismo indica que Mega Media S.A. contaba con una concesión en banda VHF en Puerto Natales que se extinguió por vencimiento del plazo el 30 de septiembre del 2020. Esto es un oficio que solicitó el senador Kusanovich. Y un correo electrónico de fecha 20 de abril del presente, la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, con el cual remite el reporte de participación ciudadana del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre unificación de carga de dispositivos electrónicos correspondiente al boletín 15.595-15. En dicho correo se informa que en esa encuesta participaron 470 personas, de las cuales un 93,6% respaldó la iniciativa. Y en las carpetas de ustedes está el documento con la información más en detalle. Muchas gracias, secretaria. Respecto a la cuenta, ¿no hay comentarios? Tenemos a Viviana y a nuestro ministro de Transporte, ahí a la distancia. Antes de entrar al proyecto que nos convoca y que vamos a votar en general el día de hoy, en relación a 2 temas adicionales, el proyecto de robo de autos y las potenciales indicaciones que el Ejecutivo quiere introducir, y también respecto al proyecto de ley de subsidio de transporte público. No sé si el ministro o Diana nos pueden hacer algunos comentarios. Senador Flores. Presidente, antes que comience el trabajo de esta comisión, que aprovecho de saludar con mucho cariño, estuvimos haciendo buena y harta pega durante el año pasado y sé que así va a seguir siendo. Saludar al ministro y a Viviana también. Pero vine por puntos varios, presidente, si usted me permite. Por supuesto, muy senador. brevemente. Hay algo, y el ministro conoce perfectamente de qué se trata, que nos preocupa. Y lamentablemente la Bahía de Corral sigue siendo la protagonista, porque efectivamente el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones cumplió con la cancelación del contrato de la empresa concesionaria Somarco por innumerables incumplimientos, más de 250 incumplimientos, que terminan en una sanción y con ello el contrato. Y la empresa que es de la región de Los Ríos y que presta servicio también en otras regiones, es una empresa conocida y que da confianza. Las barcazas están funcionando, han asumido algunos costos adicionales y todo bien. Pero se acercó el contratista a conversar conmigo y me planteó una preocupación, y aprovecho de planteárselo al ministro a través de esta instancia. El Ministerio de Transporte le debe a este concesionario, producto del servicio que entrega en la región de Aysén, y según me explicó, con todos los requisitos cumplidos, las facturas presentadas, los informes hechos, los vistos buenos y lo demás, de los recursos de enero, febrero, marzo. Eso es por una barcaza. Y eso suma para un pequeño empresario una cantidad importante, 1.400 millones de pesos, que al señor le adeudan y que si no lo recibe está en dificultades reales, concretas y urgentes. Tiene un segundo contrato en que se le adeudan 470 millones, si mal no recuerdo, en donde sí hay algunas observaciones que tiene que resolver y que está en ese proceso. La pregunta está en cómo vamos a agilizar esto, porque según él me explicaba, y entiendo que es una persona seria, ha cumplido todos los requisitos
está solamente esperando el pago y esto aparentemente estaría sujeto en la DIPRES porque no han transferido los recursos. Entonces tenemos un pequeño empresario al cual se le adeudan cerca de 1.800 millones en la suma y me dice, yo llego hasta fin de mes. Y por lo tanto, ahora ya no por negligencia, por mala calidad del concesionario, sino que porque el Estado, las instituciones del Estado no le pagan, este señor va a llegar hasta fin de mes, no tiene cómo pagar a fin de mes. Entonces, yo por su intermedio, presidente, quisiera solicitarle al ministro que interponga su buen oficio ante el Ministerio de Hacienda. También lo vamos a hacer porque aquí vamos a tener 2 regiones con sectores completos desconectados de la ciudadanía y no por culpa del empresario, por culpa de las instituciones del Estado, ¿no? Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senadora Órdenes, respecto al punto. Sí, senadora. Muchas gracias, presidente. Me quiero sumar a la solicitud y al tema que urgente que ha planteado el senador Flores. Yo no he tenido contacto directo con el operador, pero se ha acercado también a nuestra oficina parlamentaria planteando el mismo problema. Y quiero sumar a eso porque las regiones de Los Ríos y Aysén y otras, sobre todo en zonas extremas, dependen del subsidio a zonas aisladas. Y obviamente tengo la impresión que hay una burocracia bastante importante respecto del tema pagos. O sea, acá en el caso de la región de Aysén, el SOMARCO opera la barcaza del Fiordo Mitchell, que une la comuna más austral de la región de Aysén con el resto de las localidades de la región y con el centro. Y él también ha señalado que no le da para más. Ya los recursos no... Porque yo entiendo igual que son sobre 1.400 millones, que la cifra que él nos ha dado a conocer. A esto se suma que los operadores de subsidios terrestres de la región también están anunciando incluso que van a paralizar y que no van a trabajar en el contexto de las elecciones por el mismo tema. Y creo que ahí hay mejoras que se tienen que hacer con sentido de urgencia, porque efectivamente hay una burocracia que es lo que atrasa en varios meses los pagos. O incluso yo propongo que haya una sesión especial de la comisión en esta materia para ver en detalle cómo es este proceso, porque entre la adjudicación, que se entreguen todos los papeles, efectivamente pasa mucho tiempo, hay pocos operadores en zonas aisladas, entonces lo que va a ocurrir finalmente es que vamos a dejar a regiones como Los Ríos y Aysén totalmente desconectadas. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. En relación al punto, ministro. Bueno, buenos días a todos. Les pido que la respuesta a esto último me den unos minutitos para poder recuperar los antecedentes. Estoy solicitándolo en este momento para poder dar una respuesta lo más contundente posible. Entonces, pero durante esta sesión, espero poder hacerme cargo y poder responder a los importantes problemas que levantan tanto el senador Flores como la senadora Órdenes. Antes de eso, ministro, de todas maneras voy a recoger el punto de la senadora Órdenes y vamos a buscar los espacios dentro de las sesiones que vengan para poder tener como parte del punto de la tabla de una de ellas, la posibilidad de profundizar respecto a este proceso, ver dónde están las dificultades o los lomos de toro y ver de qué manera se pueden tratar de aplanar para que los tiempos de pago no pongan en riesgo los temas de transporte que acaban de describir mis colegas. Ministro, respecto a los otros puntos que le mencioné en relación al plazo de indicaciones del boletín. Son dos puntos, ¿no es cierto? Por una parte, el tema del proyecto de robo de autos que usted mencionaba, y nosotros tenemos intención de avanzar en este proyecto y pedimos que, si es posible, en la tarde se pida la reapertura del plazo para poder ingresar indicaciones. Y eso nos permitiría poder avanzar. Y en segundo término, respecto de la ley de subsidio al transporte público, las indicaciones por parte nuestra ya han sido ingresadas el día 13 de abril. Perfecto. Entonces vamos a pedir en relación al tema al proyecto de robo de autos, vamos a pedir en sala la apertura del nuevo plazo de indicaciones. Sí. ¿Y por cuánto tiempo le acomoda, ministro? No, a mí me parece que tal vez podría ser un mes de plazo. No sé si le parece prudente, razonable. Muy bien. Vamos a pedirlo por un mes entonces. Muy bien.
Sí, hasta la regional de mayo, me dice la secretaria acá. Perfecto, senador. De la cuenta, presidente, creo que sería bueno, como hay nombrado un nuevo presidente del Consejo Nacional de Televisión, que esta comisión tuviese un panorama un poquito más amplio. Él mandó una nota por una determinada concesión en la provincia de Última Esperanza, pero yo creo, que no recuerdo yo que hayamos tenido en el año 2022 alguna presentación de ello, que nos informe directamente cuál es el mapa de las concesiones de señal abierta que tenemos hoy día en televisión en Chile, porque han surgido distintas bandas de transmisión, distintas licitaciones en el curso del tiempo, y creo que no debemos olvidar ese espacio que es parte del ámbito de esta Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Televisión abierta, el presidente del Consejo de la Televisión. Le pediría si pudiéramos invitarlo, post-distrital, ¿verdad?, a poder exponer el mapa del país en materia de televisión de libre recepción. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Les parece, colegas? No. Muy bien, pues acordamos entonces invitar al presidente. Muchas gracias, senador Flores. Y muchas gracias por habernos acompañado en la comisión como miembro titular durante un saludo al senador Flores y agradecerle este año de trabajo conjunto. Que le vaya muy bien. Que pusieron a él dentro de la... Muy bien, pues pasamos al punto que nos convoca. Me refiero a el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 18.290 de tránsito para sancionar al conductor de vehículos motorizados que causare daños o lesiones a quien se traslade en bicicleta u otros ciclos. La Secretaría nos dejó acá a mí no. Sí. Tengo acá una minuta que se las puedo después compartir, en donde aparece una síntesis del proceso que ha tenido este proyecto en la comisión. Ya ha sido latamente discutido y profundizado. Solamente nos pareció prudente que antes de votarlo, ya sea CONACET o el Ministerio, nos pudieran colaborar en renovar los aspectos fundamentales de este proyecto y la posición de estos organismos públicos en relación al proyecto. Así que en ese sentido, partimos con el ministro. Ministro, ¿usted quiere referirse al proyecto en términos generales antes que lo haga CONACET? Sí, un segundo. Bueno, efectivamente, este es un proyecto de ley que es ¿sí? de la mayor importancia. Creemos que es muy oportuno y que no es difícil no comenzar haciendo referencia a las múltiples víctimas fatales que tienen en nuestras vías. En particular, el fin de semana tuvimos la muerte de una ciclista en la ciudad de Santiago, Camila Mardones, que falleció en condiciones bien increíbles, porque ella iba cruzando un paso cebra, ella iba con la bicicleta en la mano, la atropella, según entendemos, una persona en condiciones de ebriedad, pasándose una luz roja, y ella iba con sus amigos y fallece ahí en las vías. La verdad que este es el tipo de situaciones que tenemos que tener en mente cuando estamos pensando en este tipo de legislación, que construye y contribuye a otros proyectos de ley que hemos estado trabajando ya en este periodo. La ley CATI nos va a permitir ayudar también a resolver y abordar de mejor manera y prevenir que este tipo de situaciones ocurran. Nuestra ley de carreras clandestinas, es decir, hemos llevado adelante una agenda legislativa en esta materia que yo creo que está avanzando bien y en el cual este proyecto viene a contribuir. Es un proyecto que una moción que nosotros estamos apoyando y que queremos fortalecer, y para lo cual la presentación la vamos a dividir en dos partes. En una primera etapa, la directora de CONACET, Karina Muñoz, que está en sala, va a dar algunos antecedentes y una motivación al proyecto, y luego yo voy a presentar los cambios específicos que se están proponiendo a esta moción, de modo que poder hacer la ley lo más pronto posible.
Muchas gracias, ministro. Efectivamente nos acompaña acá en términos presenciales Karina Muñoz, ¿cierto? La secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, a quien le damos la palabra para que nos pueda hacer mención al respecto. Ahí sí estoy hablando, ¿verdad? ¿Ahí está ok? Sí. Eso. Buenos días, presidente. Buenos días a todos los miembros de la comisión. Agradezco que nos hayan convocado porque siempre es bueno escuchar la opinión técnica de este organismo, que es CONACET, que es un organismo técnico, que si bien obviamente es parte del gobierno, es un organismo netamente técnico cuyo foco es salvar vida en el tránsito. Por lo tanto, la parte que yo voy a presentar tiene relación con eso, es que volvamos a aterrizar el por qué este proyecto para nosotros como ministerio y como CONACET es relevante, si bien no nace desde nosotros, es un proyecto que es una moción parlamentaria, pero sí es un proyecto que nosotros apoyamos con bastante fuerza porque aborda una de las aristas que tenemos que trabajar en materia de seguridad vial. ¿Puedes continuar, por favor? Primero voy a dar un contexto respecto a las estadísticas de siniestralidad. Voy a tratar de no andar mucho porque esta comisión ya las conoce bastante durante toda la discusión que hubo del proyecto CATI y de otras iniciativas que se han presentado. Ya se conocen varias estadísticas, pero siempre es bueno actualizarla y tenerla ahí en la mente. El año 2022 lamentablemente cerramos con un alza tanto en la cantidad de siniestros de tránsito como de fallecidos en el tránsito y de lesionados con respecto al año 2021. El año 2022 cerró con un 3% más de fallecidos que el año 2021. Es una cifra muy lamentable siempre que aumente, siempre preferiríamos que fuera a la baja esta tendencia. Sin embargo, solo para poner en contexto, en abril de 2022 llevábamos, comparando el mismo periodo del año previo, íbamos con un 33% más de fallecidos que el año 2021. Por lo tanto, se hizo un esfuerzo desde el Ministerio de Transporte en conjunto y articuladamente con Carabineros de Chile en el marco del Plan Calles Protegidas, en donde se impulsó fuertemente la fiscalización en materia de tránsito de distintos aspectos y muy en particular con el tema moto. No sé si recuerdan ustedes que salió mucho en la prensa, en bastante notas, artículos, esta fuerte fiscalización que hizo el ministro incluso que estuvo ahí presente en muchas de ellas, en donde la señal que se dio a la ciudadanía era que la ley de tránsito ya no se podía seguir pasando por alto. Tuvimos el periodo de estallido social y posterior pandemia que lamentablemente disminuyó el efecto fiscalizador en materia de tránsito que teníamos por razones muy obvias, porque teníamos el contingente policial destinado a las labores propias de la crisis sanitaria que vivíamos. Por lo tanto, la fiscalización decayó bastante y se generó una sensación de laxitud respecto a los comportamientos de las personas en el tránsito. Eso se refuerza el año 2022 a contar de junio, julio, y afortunadamente gracias a eso, y entre otras variables por supuesto, creemos nosotros que esta tendencia que iba al alza con un 33% más de fallecidos hasta abril, logró atenuarse y reducimos hasta un 3% más de fallecidos, que si bien, insisto, es negativo, pudo haber sido mucho peor. La siguiente, por favor. Dentro de las personas que fallecen en el tránsito, tenemos un grupo que en materia de seguridad vial se denomina los usuarios vulnerables en el tránsito, que son los peatones, los ciclistas y los motociclistas. ¿Por qué ellos son más vulnerables? Porque ellos no tienen una carrocería que los proteja, por lo tanto, cualquier impacto en el tránsito es un impacto directo al cuerpo humano y es evidente que el cuerpo humano tiene una tolerancia limitada a las energías, por lo tanto, este es un grupo que en particular en la Política Nacional de Seguridad de Tránsito es un grupo de bastante cuidado, obviamente no descuidando el resto, pero es un grupo que nos preocupa bastante porque las consecuencias sobre ellos siempre son mucho mayores. Y este grupo representó el año 2022 el 43,7% del total de fallecidos que tuvimos en el año. Siguiente, por favor. Y un poco de historia hacia atrás, la última década, entre el 2013 y 2022, hemos tenido una tendencia de fallecidos, la curva roja que se aprecia ahí en la imagen, que lamentablemente no ha tenido una variación significativa. El año 2020 tiene una caída y ni siquiera fue la mejor baja de la década, entendiendo que estábamos en un contexto de pandemia con mucha menor movilidad, que habríamos esperado que hubiese sido una baja muy significativa, no lo fue. Y lamentablemente estos últimos 10 años esta banda de fallecidos se ha movido entre 1.400, 1.800, no ha tenido un quiebre significativo, un punto de inflexión que digamos que estamos haciendo un cambio real.
queremos apuntar hacia allá y por eso es importante iniciativas como esta. Y además de, por supuesto, el dolor que significan las muertes, las lesiones graves, muchas lesiones resultan en discapacidad permanente para muchas personas, cambiando contextos socioeconómicos, contextos familiares, etcétera. Eso además, los siniestros de tránsito y las muertes en el tránsito además significan un costo para el país que de acuerdo al PIB del año 2021 representa un 2.2% de nuestro PIB. Por lo tanto, cualquier inversión, cualquier aporte que hagamos en materia de seguridad vial se entiende como eso, como una inversión y no como un gasto. La próxima, por favor. Y esto es solo como para poner en orden de magnitud. Nosotros, en el promedio anual de fallecidos que hemos tenido en la última década, 2013-2022, es de alrededor de 1.600 fallecidos cada año, lo cual es una cifra bastante alta, son 1.600 muertes que se pueden absolutamente evitar, porque estos son hechos totalmente evitables. Ahí nosotros recalcamos y hablamos de siniestros de tránsito y no de accidentes. La palabra accidente conlleva una connotación un poco de aleatoriedad, de ups, ocurrió un accidente, y estos no son hechos aleatorios, son hechos que tienen causas muy claras, son hechos absolutamente evitables y por eso desde CONACED y el Ministerio hablamos de siniestros de tránsito. Y para poner en orden de magnitud, nosotros el año 2010 tuvimos un tremendo terremoto, tsunami, que cobró alrededor de 500 vidas. Comparando con las vidas que se pierden cada año en el tránsito, son más de 3 veces las muertes que ocurrieron en ese terremoto tsunami. O sea, son 3 tsunamis, más de 3 tsunamis que tenemos cada año. Más de 8 caídas de aviones comerciales, los aviones que vuelan en territorio nacional, que son de alrededor de 200 pasajeros. Son más de 8 aviones que se nos caen cada año en equivalencia respecto a las muertes. Y respecto a la delincuencia, es un problema evidente que tenemos, que hay que trabajar, pero la seguridad vial también es parte de la seguridad pública, por lo tanto deberíamos levantarla con el mismo énfasis con el que se levantan los problemas de delincuencia que tenemos en el país. Próxima, por favor. Y yo sé que ustedes representan a distintas regiones, y es que aquí les muestro un poco la realidad del año 2022 con respecto al año 2021 en las distintas regiones, donde hay 2 casos muy destacables, que son la región de Antofagasta y Coquimbo, que tuvieron unas bajas bastante considerables en su fallecido en relación al año anterior, y el resto lamentablemente no ha tenido buen desempeño. Ahí solamente destacar que Aysén se ve muy grande porque Aysén tiene muy poca cantidad, por lo tanto un fallecido adicional representa un salto muy sustantivo en términos porcentuales. La próxima, por favor. Y en lo que vamos del año, podemos decir que el año 2023, con respecto al año recién pasado, estas son cifras muy preliminares, todavía Carabineros tiene que validarlas cuando cierra el año 2023, el año 2022 estamos a puertas de que se valide completamente por Carabineros, pero en cuanto a las cifras preliminares hemos reducido esta brecha, esta diferencia que teníamos con respecto al año 2022, lo cual nos preocupa bastante. O sea, llevábamos durante el mes de enero casi un 14% menos de fallecidos que enero del año 2022. Ahora hasta abril llevamos solamente un 0,5% menos de fallecidos comparando el mismo periodo del año anterior, lo cual preocupa porque se está cortando la brecha, vamos a igualar y la idea es que no pasemos la cantidad de fallecidos que tuvimos el año pasado. Por eso es necesario que sigamos fortaleciendo la fiscalización y en ese sentido el Ministerio ha tomado la posta con el plan Calles Protegidas, donde se fortalece la fiscalización en distintos aspectos de materias de tránsito y próximamente vamos a tener la implementación del proyecto de ley CATI, que aprovecho de reiterar los agradecimientos, que esta comisión se la jugó bastante para que ese proyecto viera la luz. También seguimos trabajando en avanzar hacia mejor infraestructura, entregar las condiciones de seguridad para todas las formas de movilidad. En ese sentido trabajamos en fomento de zonas de tránsito calmado, en mejora de estándares de las condiciones de seguridad para las distintas formas de movilidad, en un programa de entornos escolares para hacer estos entornos mucho más seguros para todas las comunidades que se movilizan ahí. Y obviamente continuando las campañas de concientización y educación dirigidas a públicos particulares con focos particulares de temas a abordar, además de nuestro programa educativo Embajadores de la Seguridad Vial que estamos intencionando en varias regiones del país. Y por otro lado, robustecer la normativa y la legislación también aparece como un aspecto clave para avanzar hacia la reducción de fallecidos en el tránsito. La próxima, porfa. Esta es una lámina un poco comparativa de la gestión que hizo España, que es un caso
que seguimos muy de cerca porque son realidades bastante similares. Los españoles son latinos, al igual que nosotros, tienen conductas relativamente similares y ellos han tenido la fuerza para hacer un cambio sustantivo en materia de seguridad vial y han logrado una reducción de casi un 50% de sus víctimas fatales en lo último, en un periodo de 5 años lo lograron. Y eso lo lograron con harta fuerza, estableciendo una estrategia clara. Ellos implementaron el CATI, nosotros estamos, el CATI español, que para ellos se llama Estrada. Nosotros estamos siguiendo de cerca el caso del CATI español para aprender de sus de lo bueno que sacaron y no cometer los errores que ellos cometieron en su momento para poder tener una implementación muy exitosa. Pero en el fondo es recalcar eso, que con fuerza, con decisión y con trabajo en las distintas aristas, tanto legislativa, de infraestructura, de fiscalización y de concientización, se avanza en este tema. La seguridad vial es una mesa que tiene distintas patitas. Si una patita está un poco coja, la mesa no nos va a funcionar. Así que tenemos que avanzar con decisión. La próxima, por favor. Respecto a los objetivos a la seguridad vial como objetivo del Ministerio, esta administración tomó la recomendación que hace Naciones Unidas a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible, en donde la seguridad vial está plasmada en 2 objetivos claros, el 3.6 y el 11.2, que hablan derechamente de la seguridad vial, y a través de un plan mundial que la Organización Mundial de la Salud recomienda implementar con sistemas de enfoque seguro y distintas iniciativas en todos los ejes que ya hemos mencionado. La próxima, por favor. Y dentro de esta administración, la seguridad vial aparece plasmada como un objetivo estratégico. Es el segundo objetivo estratégico de esta administración, lo cual antes no había pasado. Yo llevo bastante años vincular a seguridad vial, antes desde afuera, una fundación, anteriormente en otros lados, pero esta es la primera vez que una administración toma la seguridad vial como un objetivo estratégico a seguir y a trabajar dentro de su programa. Y desde CONACYT lo que estamos haciendo es continuar con el trabajo que se plasmó en una política del año 2017 y la estrategia del 2021 al 2030 que busca avanzar hasta el 2030 en una reducción de 30% de los fallecidos y lesionados graves en el tránsito, haciendo el trabajo en estos 5 ejes de acción, que son la gestión de la seguridad vial, vías más seguras, que tiene que ver con infraestructura, por supuesto, vehículos más seguros, continuar mejorando el estándar de los vehículos, de los distintos tipos de vehículos que circulan en nuestro país, lograr usuarios más seguros de las vías y la respuesta tras siniestros de tránsito y reparación a las víctimas, que es un eje bastante importante y que históricamente ha sido muy descuidado. Y esto lo hacemos implementando la visión 0 o este enfoque de sistema seguro, que es esta mirada sistémica para abordar la seguridad vial. Y atendiendo eso, tenemos distintas iniciativas, no me voy a ahondar en cada una de ellas, pero es como para que tengan un panorama general. Estamos trabajando para lograr una correcta implementación del proyecto CATI. Levantamos una alianza público-privada para trabajar estos temas porque necesitamos al mundo privado también consciente de estos problemas, tanto para que avancen en iniciativas hacia sus trabajadores como hacia las comunidades donde impactan las distintas empresas. El programa educativo, vamos a lanzar un nuevo plan de motos para abordar este grupo en particular que ha experimentado una alza significativa en fallecidos en la última década también. Estamos trabajando para prontamente iniciar la implementación de la licencia digital, entre otros muchos proyectos. Y ahora le doy el pase al ministro para que presente el proyecto que estamos discutiendo hoy día. Muy bien, Karina, muchas gracias. Me gustaría ahora entrar entonces a materia, a lo que es el proyecto de ley que nos convoca. Siguiente, por favor. Los temas a tratar es primero que nada hacer una pequeña justificación del proyecto de ley, presentar brevemente el proyecto de ley original y hacer algún análisis crítico de los elementos que nos gustaría corregir y que fue parte de lo que se trabajó en la Cámara de Diputados. Finalmente, destacar cuáles son las mejoras del proyecto original, que lo primero tiene que ver el punto A de modificación del artículo 492, es fortalecer un poco lo que es la sanción adicional respecto de la suspensión de la licencia de conducir. En segundo término, también es explicitar que no solamente nos importan los ciclistas como víctimas, sino que también cualquier otro usuario de las vías de igual forma en esta ley. Y el tercer punto, que es la modificación del artículo 204, apunta a la actualización también de los montos de las multas asociadas a la ley del tránsito para cada una de las sanciones. También hemos pedido que se solicite un cambio al nombre del proyecto que haga eco
de que lo que nos convoca en esta ley no es solamente los ciclistas, que ciertamente son importantes, sino que también otro tipo de usuarios. Siguiente, por favor. Respecto de la justificación, muy en la línea de lo que mencionaba Karina, nuestro propósito es avanzar hacia una visión cero muertos, aumentar la seguridad vial, elevar la protección de las personas en el espacio público, independiente de la forma de movilidad que las personas elijan, es decir, nos duele de la misma forma si se atropella a un ciclista o a un peatón, o si la persona que termina siendo víctima es una persona al interior de un vehículo. Y también una justificación importante de este proyecto de ley es tomar en cuenta lo que se nos ha transmitido en las veces que hemos invitado también a personas a que comenten esta ley, el efecto que tienen aumentar las sanciones del tránsito en la siniestralidad, en las conductas y en definitiva en la mortalidad de estos productos, de estos siniestros. Siguiente, por favor. A modo de contexto, lo que es la literatura, los expertos nos muestran este texto de Elvik y también la presentación de Alberto Escobar, que voy a hacer referencia a continuación del Club Automóvil de Chile, habla que la amenaza de castigo efectivamente tiene un fin disuasorio. Lo que nos convoca acá al aumentar las sanciones, más que tener un fin recaudatorio, que evidentemente no lo es, lograr reducir la cantidad de siniestros, lograr reducir la frecuencia con que estos siniestros ocurren. Un segundo. Y al mismo tiempo reducir la cantidad de gente que fallece por esta causa. Lo que la literatura y la experiencia nos muestra es que efectivamente aumentar las sanciones está asociado a una reducción del número de siniestros que oscila entre el 1% y el 12%. Siguiente, por favor. Y en una presentación que nos hacía Alberto Escobar de Automóvil Club nos mostraba, a partir de nuestros artículos, que aumentar entre un 50 y un 100% el valor de las multas logra reducir en un 15% la mortalidad y la cantidad de personas afectadas. Entonces, creemos que en ese sentido el proyecto de ley tiene justificación y nos gustaría avanzar en este sentido, por eso hemos presentado también algunas indicaciones. Siguiente, por favor. Pasando ahora a la materia del proyecto de ley específico, nosotros detectamos algunos temas que nos hubiese gustado corregir y eso fue lo que se hizo. Como mencionaba hace unos minutos, se privilegiaba a unos usuarios de las vías respecto de otros, tenía un foco muy fuerte en los ciclistas. Segundo, no establecía una exigencia subjetiva para el establecimiento de la infracción, es decir, se trataba de la misma forma si es que había o no había dolo asociado al evento, y por tanto acá lo que estamos haciendo es pudiendo hacer una distinción, de modo que se pueda distinguir si efectivamente más bien lo que hay es culpa por parte del infractor, o si además hay dolo, y que las sanciones debiesen ser muy distintas. Tercero, había algunos temas asociados a conflictos de proporcionalidad, porque se igualaba la sanción a las lesiones que provocaría por conducción bajo influencia del alcohol, cuando en muchos casos podría esto no estar ocurriendo. Entonces creemos que en ese sentido las indicaciones que se están presentando ahora corrigen estos elementos y nos van a permitir avanzar de buena forma. Siguiente, por favor. En primer punto acá, lo que se presenta, ¿no es cierto?, es que dependiendo de cuál es la condición de las lesiones que se causan, es cuál también es la sanción asociada a la suspensión de la licencia. Es decir, dependiendo si las lesiones son menos graves, ¿verdad?, si hay condiciones, por ejemplo, de muerte, o incluso también, y esto es importante, se presenta la indicación en el caso de reincidencia, la suspensión de la licencia va cambiando. Es decir, ustedes pueden ver ahí en la tabla que en el caso de que sea una lesión menos grave, la suspensión es de al menos 12 meses, pero si las lesiones que se causan son de mayor gravedad, va entre 18 y 36, incluso llega a la muerte 36 a 60 meses. En el caso de reincidencia, aun cuando sean menos graves, si la persona es reincidente, la suspensión de la licencia tiene que ser por lo menos de 48 meses. Es decir, yo creo que acá hay una actualización que es razonable y que al mismo tiempo es de toda lógica, que la persona tenga un impacto en su suspensión de licencia en función del daño que genera. Siguiente, Lavinia, por favor. En ese sentido, dentro de a lo mejor el proyecto original, acá se está eliminando un tipo de sanción adicional que protege solo a los conductores de ciclos frente a otros usuarios de la vía. Esto incluye, por ejemplo, los peatones, lo que yo comentaba hace unos minutos. El proyecto ahora como queda es mucho menos, no tiene un sesgo asociado al tipo de persona, es ciego respecto a quién se está afectando. Mientras se afecte a alguien, ocurren las mismas sanciones.
La penalidad se introduce dentro de la lógica que tiene el Código Penal de eliminar riesgo de desproporcionalidad y estas contradicciones o antinomias. Se establece la exigencia subjetiva, como decía, de quasi-delito respecto de si hay solamente culpa y no dolo. Se gradúan los tiempos de suspensión de la licencia de conducir según la gravedad de las lesiones que se causen, como mencionaba en la lámina anterior. En caso de reincidencia, la suspensión de la licencia de conducir será obligatoria y no facultativo del juez, como establece la actual legislación del Código Penal. Son algunas mejoras que presenta el proyecto. En particular, en el punto B, como yo mencionaba antes, este es el artículo que se redacta de modo que se consideren distintos tipos. Este es un tema adicional, que es que lo que se busca también es hacer un reconocimiento explícito respecto de los ciclos que tienen una condición distinta. Entonces, en vez de decir no mantener una distancia razonable y prudente con los vehículos, se pone con los vehículos motorizados y ciclos que le anteceden. Y que para los ciclistas es importante hacer distinción, y es especialmente importante porque a veces la distancia con los ciclistas no es en la línea longitudinal, en la línea de la vía, sino que a veces la distancia tiene que ser hacia el lado, porque uno adelanta a los ciclistas y se exige que la distancia en nuestra ley de 1,5 metros, y esa distancia no tiene que ver con el vehículo que le precede, sino que con el vehículo que uno está adelantando. Y por eso es que también la nueva redacción se hace cargo de eso y pone con los vehículos motorizados y ciclos que le anteceden o circulan en la calzada. El vehículo no necesariamente tiene que anteceder para mantener una distancia prudente. Siguiente, por favor. También respecto de las multas, lo que se hace acá es que se actualicen los montos asociados a la infracción a la ley del tránsito, muy en la línea de lo que nos presentaba el Automóvil Club de Chile, basado en el trabajo de Elvic, en que se presentan acá cómo aumentan el monto. Básicamente acá ustedes tienen los montos, ¿verdad? En UTM y en pesos. Lo que se está aumentando varía en cada caso, pero tiene que ver con un factor que aumenta un poquito relativamente al doble. Y eso, importante transmitir, afecta a los distintos tipos de infracción de cada carácter, sean leves, menos graves, graves o gravísimas. Siguiente, por favor. Finalmente, estamos solicitando un cambio en nombre del proyecto muy en línea de las modificaciones que hemos hecho, de que el nombre original tenía que ver con afectar o generar lesiones a bicicletas u otros ciclos, y ahora lo que estamos diciendo es elevar la sanción al conductor de vehículos motorizados que causare daño o lesiones a terceros. Es algo mucho más amplio que yo creo que se hace cargo del espíritu del proyecto y de cómo ha ido evolucionando y el foco que estamos dando. De alguna manera esto se hace cargo de que todas las vías son igualmente valiosas y por lo tanto son las que debemos proteger. Siguiente. Como conclusión, quisiera mencionar que la idea de nuevo es que se consideran todas las ideas en materia establecidas en el proyecto de ley, o sea, en ese sentido esto no cambia, pero las hemos ido reordenando a fin de hacerlas consistentes con el ordenamiento jurídico, y eso creo que es un elemento importante que se revisó también en la Cámara de Diputados. El establecimiento de sanciones y penas no se privilegia solo a uno de los usuarios vulnerables, sino que se hace más amplio. Se refuerza la protección de los ciclos como usuarios de las vías, hacerlo explícito en uno de los artículos y indicar que la distancia tiene que ser cuidada no solamente con el vehículo que antecede, sino que también con el que uno adelanta. Y se aumentan los montos de las multas en general del sistema establecido en la ley del tránsito. Ese es el final de la presentación, y quisiera aprovechar de darle la bienvenida al senador Bianchi, con quien esperamos tener un muy buen trabajo, como lo hemos tenido con todos los miembros de esta comisión. Así que bienvenido, senador. Muchas gracias, ministro. ¿Algún comentario de los colegas senadores? Señor senador Castro. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, asesora legislativa y la directora de CONACET, que la tenemos en la comisión. A ver, este proyecto, lo primero también, nosotros tenemos un informe de participación ciudadana que se hace a través del Congreso virtual, y desde la comisión y también desde el trabajo que hace el Senado, yo quiero valorar primero que hubo una participación importante para consultas fundamentales sobre este proyecto, y en general existe yo diría que un consenso respecto a la importancia que tiene un proyecto de esta naturaleza. No sé si tengo el reporte acá porque me confundí de reporte. Claro.
hombres y mujeres. El 78% se declaró a favor del proyecto, solo el 21% en contra y el 1% de abstención. Yo diría que, al menos las dudas que planteamos en su inicio, es que efectivamente tiene un carácter más coercitivo o disuasivo, como decía el ministro. Yo creo, por eso también en su minuto lo que priorizamos fue ley No Chat, carreras clandestinas y ley CATI, porque las causas al final del día que están relacionadas con los accidentes o siniestros de tránsito tienen relación primero con la pérdida de atención. No Chat apuntaba en la conducción en esa línea. Y una segunda causal es la falta de cumplimiento de la norma. Yo diría que Katy también apunta en eso. Todavía no conocemos cómo el impacto. En España y en otros países el análisis comparado mostró que efectivamente hay un efecto y probablemente podamos quebrar esta curva que durante más de una década nos hemos roto con entre 1.400 y 1.800 siniestros. O sea, fallecido era acá. Los siniestros son 80.000, no me acuerdo cuánto. Exacto. Entonces, desde el punto de vista de la fundamentación, yo estoy de acuerdo. Mi duda, que la aclara también la exposición del ministro, siempre tuvo que ver con la consistencia con el resto del ordenamiento jurídico. Porque acá a mí siempre el tema fue que se presume la responsabilidad del conductor. Entonces, eso siempre fue lo que, al menos en esta comisión, nos generaba más dudas, porque estamos de acuerdo con la idea matriz, pero creo que en eso es donde tenemos que hacer o poner mayor énfasis para, primero, que haya coherencia con el ordenamiento jurídico. Yo igual creo que el efecto es disuasivo, es coercitivo, o sea, si hay multa, hay suspensión de licencia, pero yo apuesto más a la ley CATI y a los otros proyectos que hemos desarrollado en esta comisión. Entonces, yo solo hago ese comentario, o sea, creo que en la arquitectura del proyecto, que era lo que se esperaba que se presente hoy día, haya coherencia y el riesgo tampoco, porque bueno, los automovilistas también, algo que les hace ruido esta presunción de responsabilidad al conductor a priori, siendo que otras leyes ya consideran eso. Ese es como mi único tema con esto, presidente, con este proyecto de ley. Muchas gracias. Perfecto. Senador Castro, después le voy a pedir conocer algún comentario respecto a lo que mencionó la senadora Orden. Sí, gracias, presidente. Consultar a la directora de CONACEP o al ministro, quien estime, ¿cuál es la evaluación que se hace de la ley 21.088, que es la ley de convivencia vial, que lleva 5 años en vigencia? Porque esto se entiende que las leyes marcan un antes y un después. Entonces, ¿cuál es la mirada de ustedes en cuanto a la utilidad que ha tenido, en cuanto a las mejoras que hay que hacer, en cuanto a la capacidad de fiscalización, a la conducta de los conductores, en fin, y de la siniestralidad? Segundo, ¿qué evaluación tienen ustedes de la disposición anti-chat? Que hoy día yo estimo, puedo estar equivocado, pero que tiene un valor muy preponderante en la accidentabilidad en trayecto. Y esto corre no solo para autos, corre para motos y corre para bicicletas, en que la gente va mirando y chateando en cualquiera de estos vehículos y lo sigue haciendo. Entonces, no sé si esto ustedes lo han evaluado, pero en un momento era el alcohol el factor crítico, lo sigue siendo de algún modo, pero yo creo que esto se ha ido moviendo, se ha ido desplazando en cuanto a la pérdida de la concentración en el camino y la facilitación de la accidentabilidad, los siniestros. Me gustaría sobre eso, presidente, poder precisar de qué forma están hoy día las cosas. Muchas gracias, senador Bianchino. Por favor. Respecto a lo que mencionaba la senadora Jimena Órdenes, Viviana quizás puede complementar más respecto al tema como legal de la presunción de responsabilidad de los conductores. Sin embargo, estos son leyes complementarias, como bien decía usted, con respecto a la ley CATI. Desde CONACET y desde el Ministerio de Transporte seguimos creyendo que una de las vías para generar un cambio conductual tiene relación con educar, con transmitir la necesidad de crear conciencia en la ciudadanía de los efectos que tienen este tipo de conductas de riesgo, velocidad, distracción al volante, conducción con alcohol u otras drogas, etc. Sin embargo, para el público que no logra entender eso, existe la vía
más punitiva. O sea, quienes no logran vía educación, vía concientización, entender la necesidad de este cambio conductual, existe esta otra vía y que está aprobada y en todas partes del mundo también así se utiliza, por el fin disuasorio que tiene también este efecto. El problema que teníamos históricamente es que en regla general, cometer una infracción gravísima o dañar a alguien resultaba, entre comillas, muy barato en la ley de tránsito, como está hoy. Lo que hace este proyecto es un poco elevar y poner en proporcionalidad el efecto que provoca estas malas conductas en términos monetarios o de suspensión de licencia. Equipara un poco lo que significa el daño con la sanción correspondiente. Eso en términos generales. No sé si Vivi quiere complementar respecto a lo de la presunción de responsabilidad. Y continúo con la siguiente. Está muteada, Vivi. Presidente. ¿Sí? Tiene eco, Diana. No se escucha, Vivi. Vamos a hacer magia. Se nos fue. No estoy acá. Ay, mira, ahí llegó tan cerca. Ya, muy bien, dele nueva Diana. No, es un problema. Ahora sí, no, solo complementar, gracias presidente por su intermedio, y saludar a los senadores de la comisión y darle la bienvenida al senador Bianchi también. No, solo complementar para lo que explicaba Karina, es que este proyecto lo que hace en relación al proyecto original era que originalmente el proyecto establecía que sin graduación o sin reconocimiento de dolo ni de culpa respecto del daño a un tercero en las vías, se iba a sancionar. Y por lo tanto, era difícil porque finalmente solo se iba a generar un delito de resultado. Sin embargo, hoy día, de la forma en que se mejoró este proyecto durante su tramitación en la Cámara, lo que se hace es que también se considera cuál es la intencionalidad o la proyección del efecto que se pudo haber generado respecto de quien se establezca como culpable. O sea, si hubo culpa, o sea, si hubo negligencia respecto del hecho que finalmente se generó, o si hubo intención y por eso también se reconoce el dolo y por eso finalmente hay una distinción entre delito y cuasi delito. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Viviana. Y ya, ahora retomo para responderle al senador Juan Luis Castro. Respecto a la ley de convivencia de modo, sí, ha tenido un efecto. Nosotros tuvimos que hacer nos solicitaron una evaluación respecto a estos años de implementación de la ley de convivencia de modo y que tenía como foco relevar o destacar la existencia de formas de movilidad nuevas que estaban proliferando desde esos años, que eran la bicicleta con mayor fuerza y otros ciclos, los scooters, los patines, los skates, etcétera, y poner acento en la protección de los usuarios vulnerables, los que hablábamos antes, peatones, ciclistas, motociclistas, con distintas distinciones que estaban contempladas en la ley. Ha tenido un efecto porque se ha bajado la participación de este grupo de usuarios vulnerables dentro de los fallecidos. Si bien en términos generales los fallecidos, como veíamos en el gráfico histórico, no ha variado mucho, sí hemos tenido una baja en la cantidad de usuarios fallecidos del grupo usuarios vulnerables, y en particular de los ciclistas. Ha habido una baja histórica. El año 2022 cerró con una participación de menos de un 3% del grupo de ciclistas, usuarios de ciclo, dentro del total de fallecidos del año. Por lo tanto, sí ha tenido un efecto desde ese punto de vista. Se nos han trasladado probablemente los problemas y tenemos que poner acento ahora en otras variables. Por ejemplo, los usuarios de vehículos motorizados aparecen como los que más fallecen hoy. Para eso estamos trabajando en distintas otras aristas también, pero sí, ha tenido ese efecto. Respecto a la ley NOCHAT, la imprudencia del conductor aparece como la principal causa de siniestros de tránsito, de ocurrencia de hechos. Dentro de esa imprudencia del conductor, la acción más recurrente es la distracción al volante, que lleva muchos tipos de distracciones, pero la principal obviamente tiene que ver con los dispositivos móviles.
En ese sentido, estamos trabajando también desde el Ministerio para una serie de pilotos relacionados con la fiscalización automatizada de este tipo de conducta, entendiendo que ahora ya vamos a tener el CATI, queremos hacerlo de buena forma, lo estamos estudiando a nivel piloto para ir evaluando resultados, ir mostrando lo que nos dan los pilotos para en un futuro poder implementar, porque entendemos que esta conducta sin fiscalización no va a ser obviamente bien corregida como queremos, pero sí, la distracción al volante, la imprudencia del conductor es la principal causa de siniestros en el tránsito y la segunda de muertes en el tránsito. La primera sigue siendo la velocidad. El alcohol ha bajado históricamente, está subiendo un poco, pero todavía no entra dentro de las principales causas. Eso tuvo que ver con política pública que se implementó de manera exitosa por ahí con la ley de tolerancia cero, ley Emilia, que rigidizó la ley, fortaleció la fiscalización y se hicieron campañas educativas. O sea, se abordaron todas las aristas necesarias para que una política pública sea finalmente exitosa y logramos que pasara a estar dentro de los 3 primeros lugares como causa de fallecido en el tránsito a estar hoy en entre quinto y séptimo lugar. Muchas gracias, estimada Karina. Antes de poner en votación el proyecto en general, tenía yo un par de consultas, más bien unas notas al pie. Una respecto a las regiones en donde, no tiene que ver directamente con el proyecto, pero sí con su presentación. En las regiones en donde cayeron las estadísticas, ¿hubo alguna causa que ustedes hubiesen detectado o no? Y la segunda es, en relación a la ley CATI, ¿cuándo empieza la implementación? O sea, ¿cuándo una la va a empezar a ver operativa en Chile? Respecto a la baja que hubo en estas regiones que poníamos como exitosas, que eran Antofagasta y Cauquenes. Estaba la región del Biobío, por eso me llamó. Sí, también está la región del Biobío. Estamos analizando todavía las causas porque nosotros recibimos la base de datos de Carabineros validada por estos días. Todavía no la entregan oficialmente, pero ya nosotros estamos haciendo un trabajo de depuración, limpieza y análisis de de esa información. Ahí podemos tener un poco más de luces respecto a qué ha sido, pero nosotros desde CONACET y a través del Ministerio de Transporte con las secretarías regionales estamos impulsando fuerte el trabajo en región en materia de seguridad vial. Creemos que eso también pudo haber quizás contribuido y el efecto fiscalizador que creemos que el que cambia las conductas más en el corto plazo. Ojalá fuera la educación, fuera la conciencia, pero el efecto fiscalizador es el que en el corto plazo nos ayuda a cambiar más rápidamente esta tendencia de las cifras. Respecto al proyecto CATI, no sé si el ministro quiere decir algo, pero solo comentar que estamos trabajando en los distintos reglamentos que tiene la ley. Tenemos distintas mesas de trabajo al interior del Ministerio de Transporte. Algunos de ellos van a tener socialización con distintos actores claves para este proyecto y lo que queremos hacer es lograr una implementación que sea exitosa y que nos lleve finalmente al efecto que ha tenido en otros países, como se comentó en muchas de las sesiones, España, Reino Unido, Francia, que redujeron hasta casi en un 60% en algunos casos los fallecidos producto de esta causa. Por lo tanto, nosotros queremos apuntar a eso, hacer una implementación exitosa y para eso estamos trabajando bastante minuciosamente. Tenemos plazo hasta principios de octubre, si no me equivoco, para ingresar los reglamentos a Contraloría. De ahí viene el periodo Contraloría, que es súper incierto, porque pueden ser muchos meses como pueden ser 2 semanas. Y una vez que los reglamentos se encuentren publicados en el diario oficial, tenemos un plazo de 90 días para comenzar la implementación del proyecto mismo. Muchas gracias, ministro. Bueno, no tengo mucho que agregar a lo que planteaba Karina. Efectivamente, estamos como ministerio totalmente comprometidos con la ley CATI como una de las formas más sustantivas, creemos, basado en experiencia internacional, para poder reducir estas cifras. Tenemos unos plazos que la ley dispuso que son bastante acotados. Son 6 meses para escribir 4 reglamentos, que es un plazo bien estrecho, pero que como ministerio venimos trabajando desde hace tiempo y esperamos poder cubrir adecuadamente. Presidente, quisiera pedirle excusa porque tengo que retirar, pero le he pedido a Karina que se haga cargo de las respuestas con Viviana, y también está aquí enviado Alan Sepúlveda, Dirección de Transporte Público Regional, para hacerse cargo de la respuesta a la pregunta que hicieron la senadora Orden y el senador Flores al principio de la sesión, referente a las barcazas del sur del país. ¿Sí? Así que le pido disculpas, pero tengo que salir volando ahora. ¿Sí? Vuela nomás, ministro. Muchas gracias. Deje a don Alan ahí. Sí, senador Castro. Si usted pudiera, secretaria ejecutiva, tratar de explicarnos el fenómeno
que uno observa hoy día en lugares urbanos principalmente, en cuanto al uso de los ciclos, scooter, estos dispositivos eléctricos o motocicletas eléctricas pequeñitas que usa mucha gente también en el comercio, la bicicleta propiamente tal, monopatines. Yo creo sobre eso que está muy bien, porque hoy día hay ciclovías, está todo eso ya en muchas ciudades ya bastante mejor diseñado. Sin embargo, ¿cómo miran ustedes la imprudencia allí? La imprudencia de esos conductores. Porque claro, siempre es más fácil decir, mira, el automovilista, el micrero, el que echa encima el vehículo, el que tiene la carrocería más grande, como usted dice. Y así ha sucedido. Sin embargo, cada vez hay grupos, a veces organizados o no, que uno observa que no respetan necesariamente el ir en fila, en ir en su banda, en su carril. Hay motos, sobre todo los delivery, que en las ciudades yo he visto delivery de toda especie. O sea, ya van en una carrera contra el tiempo, de toda naturaleza, y que, caramba, que deja mucho que desear de pronto la conducta de responsabilidad también en las calles. No quiero aquí inclinar la balanza ni hacer un prejuicio de nada, simplemente quiero que usted nos pueda indicar cuál es la observación que la autoridad hace de estas nuevas formas cada vez crecientes de desplazamiento en vehículos que no son de combustión, por llamarlo de alguna manera, sino que son vehículos humanos, y la gente en Europa los usa y todo el mundo los usa, pero que también tienen reglas del juego. ¿Cómo se están cumpliendo las reglas del juego en ese mundo de los ciclos? Por favor. A ver, este es un problema, esta proliferación de este tipo de vehículos que son ciclos, pero que tienen una potencia distinta, que no son a tracción humana, que son con motores eléctricos. Este es un problema que está surgiendo en muchas partes del mundo, no es solamente en Chile y en ninguna parte está 100% resuelto, es como que es algo nuevo también para el resto del mundo. Nosotros como CONACET participamos del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, y en muchas partes del mundo se está tomando esta temática como un problema que necesitamos entre todos buscarle un camino de solución. Primero partir diciendo que los ciclos en general son un vehículo más, un vehículo no motorizado o con un motor eléctrico que debe cumplir la reglamentación de la ley de tránsito tal cual la debemos cumplir todos, obviamente poniendo los acentos donde corresponde a la responsabilidad que cada uno en su forma de movilidad tiene, pero tiene que cumplir lo que un vehículo debe cumplir de acuerdo a la ley de tránsito. Por lo tanto, son susceptibles de ser fiscalizados igualmente. Ahora bien, como el contingente fiscalizador que tenemos, tanto del Ministerio y de Carabineros, no es un bien ilimitado, ojalá tuviéramos una máquina clonadora de carabineros para poder tener mayor contingente en las calles fiscalizando esta y otras acciones, se busca poner acentos en aquellas conductas o aquellos usuarios que tienen una capacidad mayor de hacer daño. Por eso, por lo general, se enfocan en conductores de vehículos motorizados hacia arriba. Sin embargo, sí nos importa que este grupo de usuarios cambie sus conductas, se concientice también en el efecto que puede provocar a otros, sobre todo a otro que es más vulnerable que él, peatones, niños, personas mayores. Y en ese sentido, desde CONACET estamos retomando una mesa de trabajo con el mundo del delivery ciclista y motociclista, entendiendo que este es un problema que ha ido creciendo. Era una mesa que comenzó a trabajar a inicios de la pandemia, pero que producto de que todavía no estaban completamente legalizados este rubro, no podíamos trabajar de manera formal. Entonces ahora que ya salió la ley EAT, se está trabajando en regularizar a este mundo. Nosotros estamos retomando una mesa de trabajo que incluso las mismas empresas de delivery nos están solicitando porque ellos quieren que sus conductores sean conductores que respeten la norma, bajar su siniestralidad y contribuir también desde ese punto de vista a las conductas en el tránsito para bajar las tasas que tenemos. Muchas gracias. No sé si con eso doy algunas luces de... Quedo pensando, sí. Las motocicletas, sí. Se está iniciando un trabajo también porque la variable de corte de ciclos que dejó la ley de tránsito es relativamente baja. La ley de tránsito, la ley de convivencia de modos definió un corte para diferenciar ciclos de vehículo motorizado
en 25 kilowatt potencia y 25 kilómetros por hora. Cualquiera de esas variables que se sobrepase ya no es ciclo, sino que es lo siguiente. Sin embargo, están llegando scooters, bicicletas que sobrepasan esos límites, pero que son vendidos como juguetes en estricto rigor. Por lo tanto, estamos trabajando en una regulación para ver qué hacemos con este mundo. Como decía anteriormente, este no es un problema que está resuelto en el mundo todavía. Estamos también tomándolo y en ese sentido el trabajo va a tener que ser con importadores, con aduana, con el CERNAC y la regulación propia del Ministerio de Transporte que estamos ya comenzando a analizar. Muchas gracias, Karina. Senador Bianchi. Gracias, presidente. Bueno, soy uno de los autores de este proyecto de la Cámara de Diputados, así que creo que está bien en la línea de que se pueda ampliar, no solamente a los ciclistas, sino que hacerlo más inclusivo, mirando a la persona, digamos, como víctima de una conducta, yo diría que cada vez más temeraria, porque la gente anda un poco violenta, manejando, o la distracción. Pero respecto del último punto que se mencionaba, yo creo que todas estas leyes avanzan bien, pero no digamos, no atacando el proyecto, sino que viendo que yo creo que todo esto debiese ir acompañado de políticas que tengan que ver con aumentar la infraestructura, llámese ciclovías, o lo que permita. Yo como ciclista no podría venir al Congreso en bicicleta porque lo he intentado hacer y es de verdad que un peligro. Entonces, quizás si existiese la alternativa, porque usted dice el problema de estos nuevos vehículos, yo no lo veo un problema. Primero, el problema es el alza de la benzina, que hace que la gente recurra a otro tipo de móviles que no son el vehículo. Y otro porque, claro, hay otra alternativa que no lo veo un problema. Yo creo que el problema es cuando aumenta la cantidad de vehículos. Si hay más alternativas frente al vehículo, no lo veo un problema. Lo que veo un problema es que no existe la infraestructura para que estos vehículos se puedan desplazar. Yo creo que, y ahí es donde hago la solicitud, que ojalá que todas estas políticas que vamos desarrollando, ya que no podemos clonar carabineros, como usted decía, o fiscalizadores, bueno, generemos condiciones de infraestructura que permitan a las personas circular con la seguridad, no teniendo que ser sancionadas, no teniendo que ser reguladas, porque, claro, dice, o sea, ahora se habla, por ejemplo, del tema de si hacemos que esta gente, por ejemplo, pensamos que tenga licencia. Yo creo que no, hay que incentivar que ojalá la gente libremente pueda optar a otro tipo de medios de locomoción. Y además que tenemos otro problema, que la licencia, y no sé cómo lo va a abordar el gobierno, pero hoy día una persona que, por ejemplo, quiere, y que creo yo que hay que hacer alguna reforma, como lo hace la municipalidad, no sé si tercerizarlo o algo así, porque hoy día, por ejemplo, alguien que quiere trabajar de delivery tiene que esperar 6 meses, desde 6 meses en adelante, para hacer su examen de la licencia o para renovar la licencia. Entonces, en cierta medida esa persona se ve obligado, o me quedo en la casa, ¿no es cierto?, y no trabajo a la espera que la municipalidad me llame para mi licencia, o salgo y me arriesgo a la multa. Entonces yo creo que estamos arriesgando mucho también en ese tema de la licencia, la ilegalidad, la informalidad, porque los municipios no dan abasto. Entonces yo creo que ahí tiene que hacerse de parte de usted una modificación, hablo de gobierno, de cómo, ¿no es cierto?, de alguna otra manera no solamente queda radicado la licencia de la municipalidad. Yo creo que no dan abasto, me imagino que por la espera de todo este tema de la pandemia, quizás la gente dilató el proceso, pero yo creo que hay que dar un desahogo a este tema de la licencia. Entonces, yo la verdad que, digamos, siendo parte del proyecto y que con usted lo discutimos en la Cámara de Diputados, vimos este proyecto, me parece que está bien eso, pero creo también que ojalá, bueno, ya no está el ministro, tenía que hacer, pero se acompañase de una política especial que yo creo que hace mucha falta, sobre todo cuando yo veo que hay barrios nuevos que se van creando. Yo creo que no se puede crear ningún barrio en Chile. Yo creo que tiene que tener dos condiciones un barrio nuevo en Chile, que tiene que ver con sustentabilidad, menos subsidios de gas, de luz, de agua, sino que autosustentable, y ciclovía. Y yo creo que eso todavía no es una política pública. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador, y felicitaciones también por ser uno de los autores del proyecto. Siendo las 10, ¿quiere hacer alguna intervención? Sí, para... A ver, senador Kusanovich, y después conocer, y después votamos. Gracias, presidente. La verdad que la otra vez yo hablé de esto, pero el Estado de Chile a través de los años ha ido perdiendo el control. Hoy en día no está la licencia, por ejemplo, de bicicleta. Antes existía en la ley antigua la licencia de bicicleta y las bicicletas tenían patente y tenían control. Yo creo que eso, el Estado tiene que tener el control de todos los vehículos que se movilizan, ya sean de tracción humana, animal, etcétera,
que circulan tiene que haber un control por parte del Estado. No puede ser esta cosa. Hoy en día tú sales de la casa y hay una ciclovía afuera donde estoy, poco menos que tengo que poner un disco, un semáforo para poder cruzar la ciclovía porque me han casi estado a punto de atropellar un montón de veces. Entonces, está claro que se va produciendo una especie de descontrol cuando no hay control por parte del Estado. Y eso me preocupa, siempre me ha preocupado que no exista la manera de tener un control absoluto. Y en el caso de las licencias, es un tema que también lo planteé la otra vez acá, que hay que cambiar las normas y el cuello de botella de las licencias son los médicos. No pueden tener las municipalidades médicos o lo hacemos directamente que las personas lleguen con una autorización médica a sacar su carnet y a dar la prueba, o bien cambiamos a tecnólogos médicos o alguien que exista mucho más. En Chile hay una deficiencia de 10.000 médicos y más encima lo ocupamos para las licencias médicas. Hay que cambiar esa cuestión porque ese es el cuello de botella que yo me he dado cuenta en todas las municipalidades de mi región, digamos, no hay médicos para tenerlo en el tema de controlando los exámenes, o sea, hay que pasar, generalizar a otro tipo de profesional, digamos, o bien que vengan con la firma ya aprobada. Imagínense que para ser capitán de barco nadie te toma un examen médico, sino que tú llegas con una autorización que es médica que te dice, oiga, usted está apto para ser capitán de un buque. Entonces, de repente hay más exigencia para manejar un auto que para ser capitán de un barco. Entonces hay temas que tenemos que cambiar para poder solucionar estos cuellos de botella que se van produciendo. Gracias, senador. Karina, y cerramos la discusión. Voy a tratar de ser breve para, para no quitarles tanto tiempo. Pero respecto a lo que mencionaba el senador Bianchi, que aumenten los ciclos no es un problema, para nada. El problema que se genera es la conducta que se está dando de un poco de temeraria, como usted bien señalaba. De hecho, nosotros nos gusta que aumente la movilidad sustentable, la caminabilidad, el uso de bicicletas y otros ciclos y el transporte público sobre todo. Y solo para dar el dato a la mesa, este año es la 7ª Semana Mundial de la Seguridad Vial que fomenta Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, y el tema de este año es el fomento de la movilidad sustentable, entendiendo que mientras más seguros sean los espacios, más gente va a cambiarse a la movilidad sustentable, y mientras más gente hay en la movilidad sustentable, más seguro es el entorno, por lo tanto se genera un círculo virtuoso. Avanzar hacia más infraestructura para estos modos, por supuesto que sí, y en ese sentido esta administración tiene un compromiso de kilómetros de ciclovías que están distribuidos a nivel nacional, pero no solamente las ciclovías generan entornos seguros para este tipo de usuarios, también, por ejemplo, las zonas de tránsito calmado. Hay condiciones en que porque no podemos tener ciclovía en todas las calles del país, pero sí podemos tener condiciones que aseguren que estas formas de movilidad transiten de forma segura. Por ejemplo, bajas velocidades, muy bajas velocidades 20, 30 o 40 cuando se comparte con vehículos motorizados, porque el vehículo motorizado tiene esta capacidad de hacer daño mucho mayor, por lo tanto, a bajas velocidades es posible compartir espacio de forma segura para este grupo de usuarios. También estamos trabajando en un programa de entornos escolares seguros para asegurarle a todas las personas que llegan a los colegios, y esto también se puede extender a centros de salud, a entornos donde hay mayor proliferación, concentración de personas caminando, personas mayores caminando, niños caminando, que lo que busca es visibilizar estos entornos y hacerlos más seguros en esta última milla, por decirlo. Respecto a la licencia, sí, sabemos que el problema que se generó por estos aplazamientos de la renovación de las licencias. Creemos que ahí es un trabajo conjunto, por un lado, de los municipios, de mejorar sus condiciones de gestión para poder asegurar que no hayan plazos tan largos para los procesos de renovación, y por otro lado estamos evaluando también junto a MinSal la externalización del examen médico. Eso es parte de otra moción parlamentaria que hay acá en el Congreso. Y estamos evaluándolo primero con MinSal porque ellos son los que certifican estos centros o van a tener que certificar, y tenemos que asegurarnos que el proceso pueda ser confiable para evitar que se den falsificaciones de este certificado, porque tenemos que mantener la seguridad de que los conductores y conductoras que salgan a la calle tengan las condiciones físicas, psíquicas óptimas para enfrentar esta labor que requiere la conducción. Perdón, el problema estaba de antes.
Sí, sí. Sí, ahí por eso decimos que tiene que ser un trabajo conjunto, porque también necesitamos a los municipios para que mejoren sus procesos de gestión, le pongan tal vez tecnología a esos procesos para que podamos acortar los plazos. Por el lado nuestro estamos trabajando y en las conversaciones con MinSal para ver la posibilidad de externalizar el examen médico y así desatochar un poco por lo menos esa arista. Y lo último respecto a la licencia de bicicleta, el problema de volver a una licencia de bicicleta es que generaría un desincentivo al uso de esta forma de movilidad que queremos que fomentarla, al contrario. Del análisis que hemos hecho en el mundo no hemos encontrado un país que tenga licencia de conducir para bicicleta. Tuvieron en algún momento a lo mejor algunos, pero ya ese efecto no se da. Creemos que ahí tenemos que seguir trabajando en el fomento de conductas seguras en el tránsito, en el entendimiento del riesgo que significan ciertas determinadas conductas en esos usuarios, y también estamos en ese sentido trabajando con agrupaciones ciclistas, trabajamos constantemente con ellos para que a través de ellos logremos esta concientización de ese grupo de usuarios. Muchas gracias, el senador. Lo que pasa es que son las 10:53. Yo sugeriría primero que votáramos en general, después voy a tener que pedir una pequeña ampliación del tiempo de la comisión para poder pedirle a Alan Sepúlveda, el jefe de la División de Transporte Regional, que se pueda referir a las preguntas que hicieron al principio de la comisión la senadora Órdenes y el senador Flores. Entonces, ¿votamos? Y después por último ¿Sí? Muy bien, sometemos a votación general sin cambio de nombre todavía. En votación en general el proyecto. Senador Tusanovic. A favor. Senador Bianchi. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Castro. Apruebo. Presidente. A favor. Aprobado en general por 5 votos. Unanimidad. Aprobado por unanimidad. Viviana, el cambio de nombre lo vamos a mencionar en el informe y por último después lo votamos en la discusión en particular. Bien, dicho lo anterior, don Alan Sepúlveda tiene la palabra. Ahora sí, presidente, por su intermedio, muchas gracias. Saludos al resto de los senadores que ya nos conocemos, hemos estado en otras instancias. Procedo a contestar las consultas que el senador Flores y la senadora Órdenes, ¿cierto?, han planteado, particularmente respecto de unos contratos emblemáticos en las regiones, ¿cierto?, de Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Particularmente me debo referir al contrato de General Carrera, del lago de General Carrera, el contrato de Fiordo Miche y el contrato de Niebla Corral, que entiendo yo fueron las dudas, ¿cierto?, que se plantearon al inicio de la comisión. De eso yo debo exponer, ¿cierto?, más bien la realidad y la historia producto de estos contratos. En Lago General Carrera, ¿cierto?, producto de la renuncia del operador anterior por allá por finales, ¿cierto?, de diciembre del año pasado, nos vimos en la obligación de levantar un llamado, ¿cierto?, trato directo nuevo de emergencia que nos permita enlazar, ¿cierto?, con un proceso licitatorio definitivo. Dicho contrato tuvo varias falencias en el sentido, ¿cierto?, más bien sancionatorio y de operación, el contrato anterior. El llamado a trato directo, ¿cierto?, consideró la invitación a varios operadores, siendo la empresa de don Ricardo Vidal, ¿cierto?, quien se adjudicó finalmente esta selección. Y lamentablemente tuvo varios problemas a la hora de presentación de la documentación. Hemos estado trabajando colaborativamente con la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, en las cuales todavía a la fecha no tenemos una aprobación formal por parte de las pólizas, ¿cierto?, del casco de las naves fiscales, lo cual ha impedido que tramitemos, ¿cierto?, de forma correcta el contrato. Estamos a la espera de esas aprobaciones. En el caso de Fiordo Mitchell, el mismo operador sufrió una situación similar, ¿cierto?, a la hora de la demora de la entrega de la documentación. Tuvimos que desarrollar un proceso de regularización para generar los pagos respectivos, y en el caso de Niebla Corral, también producto, ¿cierto?, más bien de falencias del contrato vigente anterior con un operador, se llevó, ¿cierto?, a un llamado a trato directo de emergencia también para seguir cubriendo la conectividad entre Corral y Niebla, siendo este mismo operador quien se adjudicó el contrato.
y en la cual tuvimos aprobación de la documentación recién a finales de la semana anterior. Cada uno de estos contratos es afecto y va a toma de razón por parte de Contraloría, lo cual impide generar, ¿cierto?, los pagos antes de la total toma de razón del control de legalidad por parte de Contraloría. Pero claro, en vista, ¿cierto?, de la urgencia de mantener la conectividad, el Ministerio en conjunto con la Dirección de Obras Portuarias del MOB han definido, ¿cierto?, dar autorización para la operación, ¿ya? Eso es lo que ha provocado finalmente la deuda que el senador Flores y la senadora Órdenes plantean en ambos contratos. Nosotros hemos gestionado, particularmente directamente nuestro ministro con el Contralor, ¿cierto?, la gestión rápida en Contraloría. Hemos colaborado con el operador para poder resolver los problemas más bien de su documentación para la firma de contrato y la total tramitación, y hemos apurado, ¿cierto?, los contratos exentos que dicho operador tiene con nosotros, de manera de poder inyectar recursos frescos, ¿cierto?, al operador y que no genere problemas en la operación principalmente. Específicamente esta semana hemos inyectado poco más de 32 millones de pesos al operador en contratos paralelos que tenemos con Ricardo Vidal, y estamos tramitando con extrema premura, ¿cierto?, los contratos, ¿cierto?, de estas tres zonas, los cuales, ¿cierto?, ambos, o sea, los tres son afectos. Y ese es el escenario que yo puedo informar. Es una realidad lamentable, ¿cierto?, que nosotros tratamos de gestionar, pero en muchos casos la propia documentación de los operadores impide tramitar, ¿cierto?, en forma correcta y en tiempo nuestros contratos. Esto sin dejar de mencionar que nuestra prioridad absoluta por parte del ministro y nuestro subsecretario es mantener la conectividad territorial en el país, más allá, ¿cierto?, de la total tramitación de los contratos. Ahí el problema, ¿cierto?, producido principalmente por la deuda que tiene este operador para con nosotros, lo cual esperamos que la total tramitación en Contraloría sea a la brevedad posible. Para eso lo estamos gestionando, de manera de poder pagar, ¿cierto?, lo deudado, particularmente en General Carrera, Fiordo Mitchell y del contrato de Niebla Corral que inició hace un par de días atrás. Eso es lo que yo puedo informar, presidente. No obstante, dejar de la puerta abierta, la senadora Órdenes, ¿cierto?, el senador Flores y el resto de los senadores sabe que las puertas de la división y el ministerio están abiertas para resolver las dudas y detalles, ¿cierto?, más bien particulares de cada uno de los contratos que están en sus regiones. Eso, su presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Nos pilló la hora. Senadores, ¿tiene alguna consulta respecto a...? Perfecto. Vamos a ampliar 5 minutos la comisión. En lo personal le agradezco a Alan e invitaría a la senadora Órdenes y al senador Flores, que no está, a que si es que quieren profundizar más al respecto puedan contactar directamente a nuestro estimado jefe de la División de Transporte Regional del Ministerio, con quien yo he tenido en los últimos días algunos abordajes de algunos temas locales y puedo ser testigo directo de su calidad personal y profesional. Ampliamos 5 minutos, senador Kusanovich. Gracias, presidente. No, quería aclarar un tema. Yo creo que uno no puede fomentar el uso de la bicicleta perdiendo las reglas. Hoy en día la cantidad de tráfico que hay, es muy importante que todos los ciclistas conozcan las normas y tengan carnet. Aparte que todo esto lo que va haciendo es que va acostumbrando a las personas de niños a cumplir las normas y a cumplir las reglas. Y este es un tema súper importante, porque es una educación de que vivimos en una sociedad que hay normas y que hay que cumplir. ¿Por qué se dejó de sacar el carnet de ciclista y la patente de la bicicleta, etcétera? Porque habían tantas bicicletas que se masificaron y era muy engorroso controlar. Ahora resulta que está pasando lo mismo con las motos, un tiempo va a pasar lo mismo con los autos. Hay tantos autos que ya, y de hecho está pasando porque la cantidad de gente que anda manejando sin licencia es tremenda. Entonces, yo creo que no es bueno ese tema. Yo creo que esto es un proceso también de educación desde niños. Por eso es súper bueno que exista el control y se cumplan las normas, porque se van acostumbrando todos desde muy niños a que hay que tener patente, a que hay que tener un carnet, que hay que saber las reglas del tránsito, etcétera. Es un proceso que es súper importante y yo creo que el país lo dejó hacer un momento y fue un error, y ahora está pasando con las motos, incluso está pasando con los autos. Entonces es complicado. Yo, presidente, quería entregar un
un oficio dirigido al ministro de Transporte y Telecomunicaciones y al subsecretario de Transporte, señor Jorge Daza, por un tema de conectividad rural que hay con la comuna de Laguna Blanca en la región de Magallanes, que hay problemas de conectividad para la gente que va y viene a trabajar a la comuna. Muy bien, senador. Le vamos a pedir le pedimos a la secretaria que se lo haga llegar al ministro y a su asesora. Por supuesto, senador. Sí, solamente yo no sé si la comisión lo tiene bien, pero también pedir al ministro, dada la escasa participación, interés que existe de la elección del 7, es el transporte gratuito. Insistir en eso, no sé si la comisión lo tiene bien, mandarlo como comisión, sino de carácter personal, pero del transporte gratuito el día de la votación. Viviana, ¿tienen algo considerado al respecto? Gracias, presidente. ¿Se escuchará o no? Sí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Muchas gracias, presidente. La verdad es que yo personalmente no tengo la información respecto de la gratuidad para el día de la elección. Entonces yo creo que es una buena idea. Si preguntan a través de oficio, nosotros nos comprometemos a responder brevemente. Antes del 7 es el senador Castro acá. Que preguntar pronto. Por supuesto. Senadora Orden. Sí, solo sobre el punto, presidente, y vincularlo, porque efectivamente lo que planteamos con el senador Flores, la preocupación, es porque en el caso de mi región no hay pago adicional a los operadores. Es parte del trato, pero cuando hay elecciones salen, pero no hay un pago adicional. Entonces, como también acusa no recibir pago oportuno de su servicio, en el caso mío, el subsidio de zonas aisladas, es probable que aun cuando se resuelva positivamente desde el nivel central, los operadores locales digan que no están en disposición. Yo quiero saludar al jefe de la División de Transporte Regional, a Alan. Me voy a comunicar personalmente con él. Lo he hecho anteriormente, había manifestado este tema bilateralmente, directamente al ministerio, pero lo único que les quiero decir es que tenemos un problema. Las respuestas pueden ser razonables, que están en Contraloría, pero tiene que haber una arquitectura futura distinta que permita pagos oportunos. Un operador que señala que tiene una deuda sobre 1.400 millones de pesos no resiste y no hay reemplazo. Yo le aseguro que no hay reemplazo, aunque el contrato diga que en caso que no dé el servicio, tiene que haber eso ya lo vimos, y el mejor ejemplo es la paralización de más de un año de la barcaza La Tehuelche en la Eugenia Carrera por otros temas, pero también la coordinación entre los ministerios de Obras Públicas y Transporte, porque Obras Públicas no está presente, pero también tiene una responsabilidad en este tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Le agradecemos a nuestro ministro a la distancia, ¿ya? A su asesora Viviana Díaz, al jefe de Transporte Regional Alan Sepúlveda, y también a la secretaria ejecutiva de CONACET, Karina Muñoz, por su compañía el día de hoy, y sin haber más temas que tratar, se levanta la sesión. Recording stopped.